No fue planeado así, pero fue una sorpresa que ahí es en donde empieza la discusión y es en donde, por eso queríamos compartir este caso. Claro. Bueno, ¿cómo se podría utilizar esto, a favor? Bueno, ahora sí. ¿Qué pasó, compadre? Ahora sí. Mi estimado. Ya después de tanto tiempo de habernos perdido un poquito. Un rato de... pero fue por buena causa, Claro. Ya estamos de regreso. También ha habido casos interesantes que los vamos a ir comentando. Y que se anda ahí. Sí. Sazonando. Se están cocinando algunos, pero van a quedar bastante bien. Porque les queremos mostrar el seguimiento. Toda la progresión, sí, para que quede mejor la historia. Exacto. Pero bueno, estamos ya de regreso. Vamos a comentar más casos interesantes que nos gusta aprender y compartirles también lo que hemos aprendido. Y bueno, el día de hoy igual es un caso que es más de retina, pero se aprende de todo. Yo tuve ahí una pequeña participación nada más. Exacto. Pero resultados interesantes que dan para conversar y sacar ciertas conclusiones interesantes para casos futuros y ojalá les pueda servir también a ustedes la información. Bueno, ¿lo quieres presentar tú? Claro. Es un paciente masculino de aproximadamente unos 58 años, en la cual el motivo de su consulta es porque ve luces, flashes, moscas, destellos de luz y obviamente que al paso de los días pues empezó a tener una pérdida de un hemicampo, una parte de la visión. Al momento de explorarlo pues obviamente la mácula todavía estaba pegada, estaba debutando con un desprendimiento de retina parcial que estaba empezando a entrar al polo posterior. Entonces literal estábamos ante una emergencia oftalmológica. No tenía algún antecedente personal, patológico. Lo único era que había tenido una cirugía de catarata hace 2 años en el ojo en donde se está desprendiendo, ¿verdad? La retina. Entonces, obviamente lo vemos, lo dilatamos ambos ojos, ¿verdad? Porque aunque la sintomatología es muy evidente de un ojo, y yo creo que a veces los oftalmólogos y retinólogos nada más con que te digan eso, pues ya te imaginarás o ya te haces... Exacto, ya sabes lo que esperas, ¿verdad?, encontrar en el ojo. Pero pues obviamente yo creo que ante estos síntomas algo número uno que pudiéramos aprender es el paciente hay que dilatar los 2 ojos, ¿verdad? Y para beneficio o privilegio de la dilatación ocular y encontrar los agujeros, los regmas en donde tenía nuestro paciente, aunque la literatura menciona que el ojo contralateral pudiera llegar a presentar de un 10 a un 15% una predisposición a desprendimiento de retina y hasta un poco más, hasta un 20 a 30% en lesiones predisponentes. Yo creo que siempre es, y algo de experiencia personal, siempre dilatar los 2 ojos cuando hay una sospecha de que un ojo tenga un agujero o tenga un desprendimiento. Entonces en este caso fue así. Para hacerlo un poquito más completo y ya ustedes ver ahorita un poquito de todo lo que se hizo, pues obviamente al momento de evaluar los dos era un desprendimiento de retina superior, con el principal agujero era un agujero, un horseshoe T, que es una herradura, y tenía ya en el momento de la cirugía se podían ver unos latices, áreas en encaje inferior, que por consiguiente pues obviamente ya quirúrgicamente se trataron, ¿verdad? Pero no estaba desprendido, no tenía tracción, no tenía ningún microagujero alrededor. Entonces del ojo, eso fue del ojo izquierdo que ya estaba desprendiendo. Del ojo derecho pues presentábamos y veíamos pues una catarata considerable para su edad. Era un paciente que aproximadamente tenía una opacidad de
de 2, un colorcito ya que se empezaba a pintar un poco amarillo, que pudiera ser un 2 o 3 a lo mucho en algún otro sector, pero que obviamente sí le limitaba. Aparte, entendiendo que era un paciente con una miopía, ¿verdad? Una miopía bastante alta. Bastante alta. En ese ojo tenía aproximadamente creo que 10, como ¿no? menos 10. Sí. Daba fluctuando entre 9.50 a menos 10. Más o menos esa graduación tenía, con un astigmatismo muy como de un menos 1.50 a menos 2, si no me equivoco. Entonces, obviamente al verle el fondo ocular de ese ojo, oh sorpresa, ¿verdad? Encontramos una área de latiz que estaba empezando a presentar tracción en el cuadrante o en el meridiano superior. Entonces, pues es el paciente, típico paciente que a veces le dice, sí, hay que operarte el ojo izquierdo, pero, ¿verdad? Pero, pues hay que tratar el ojo derecho, porque lo que menos quieres que en el curso de los días, las semanas, en la recuperación del desprendimiento de retina, del ojo izquierdo en este caso, pues se te empieza a levantar, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos, mira, mañana te damos láser o en ese mismo día te damos láser, y mientras tanto estamos programándote tus preparatorios, tus evaluaciones, tus cálculos de lente, todo lo que se hace para poder operar un paciente, pero en este caso, como yo les digo, priorizar el ojo que no está desprendido y que no tiene, ¿verdad? Y por consiguiente, pues para el láser. Para el láser sectorial en el área de los agujeros y todas las lesiones, ¿verdad? En este caso, el ojo derecho que tenía la catarata solamente tenía, al momento de ver la fundoscopía, solamente tenía una lesión superior, no tenía ninguna otra lesión. Entonces, el ojo, como ya venía, pues obviamente operado de catarata, pues ahí vienen a entrar muchos temas, ¿no? En cuestión aquí con los retinólogos, alguno que nos vea, ¿no? No tenía alguna otra lesión. Sabemos que ya cuando uno entra al ojo se encuentra la realidad. La verdad, lo que más se encontró después fueron esas, como les mencionaba, esos pequeños áreas de latiz o degeneraciones en encaje inferiores, que eran 2. No tenía, vuelvo a decir, en su momento no tenía tracción, y quirúrgicamente, a comentarios de otros, cuando no tiene retina desprendida y uno tiene que levantar la hialoides, pues a lo mejor uno no trata de ser tan quisquilloso en esa área, sino lo que hace uno es tratar de levantar hasta donde la retina te deje, y por consiguiente no generar un agujero, ¿verdad? Obviamente. Y posteriormente en ese mismo ojito, eso sí, tratar de darle una muy buena área de láser y una buena fotocoagulación en esas áreas, tratando de llegar hasta la hora serrata y rodearlos bastante bien, y por consiguiente pues tratar del caso. Por ahí van a ver una imagen donde tenía una muy buena cantidad de gas. La verdad, el paciente se le puso C3F8 por beneficio de que ese agujero, que era el que se estaba desprendiendo, pues durara la mayor cantidad de semanas, en promedio unas 6 semanas, para que ese láser y ese gas haga su función y su trabajo. No tuvo alguna eventualidad en hipertensión ocular. En verdad, lo que sí en algún momento se le pude agregar es un antiinflamatorio un poco más potente, porque al principio hubo momentos en los cuales se hipotensó un poquito el ojo, pero en verdad que al seguir siempre mantuvo muy buenas presiones intraoculares, y pues el resultado visual fue bastante satisfactorio de ese ojo. Obviamente digo yo, traía una cirugía de catarata anterior, en el cual no tenía a lo mejor una mejoría de visión, pues obviamente tan clara como el otro, a comparación de su ojo derecho, que a pesar de su catarata, pues sí mejoraba un poco mejor, ¿no? Entonces, inicialmente la visión, o sea, en la primera consulta, él estaba en el ojo derecho con corrección, llegaba a 20-25, en el que tenía la catarata. En el ojo izquierdo estaba en 20-200 antes de la cirugía. Okay. Y antes, y obviamente en el interrogatorio, él decía que veía bastante bien, ¿verdad? No tenía algún comentario de que, ¿verdad? Pues no veía mal, ¿verdad? En el ojo desprendido. Claro, y también se puede inferir,
cierta diferencia de visión o cierta baja visión, porque pues obviamente también es un paciente con una miopía alta, ¿verdad? Y que obviamente las miopías tienden a generar eso, ¿no? Que hay muchos pacientes que te puedan decir que ven 20/20 y es una super mega visión, pues sí, ¿verdad? No es la gran mayoría, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el privilegio de que obviamente pueda recuperar la mayor cantidad de visión, ¿verdad? Y tratando de que pues toda su mácula y la retina esté pegada. Entonces, el paciente fue bien, la evolución, por ahí se mostraron unas imágenes ya después sin la retina, sin gas, pegado hasta el día de hoy, tranquilo, sin ninguna eventualidad. ¿Cuánto tiempo después del láser hicimos el AFACO? Casi un mes después. Un mes, ¿verdad? Fue un mes después. Casi un mes después. Sí, como unas 6 semanas, yo creo, hasta que saliera el gas del ojo izquierdo. Creo que fue así la planificación. Entonces, también partes y comentarios, ¿verdad? Que ahí es donde viene la parte interesante. El postoperatorio. El postoperatorio, que a veces esa es la parte, muchos te dicen, ay, sí, qué bonito quedó la cirugía, la retina pegada, le dejaste gas y todo no está desprendido y todo bien, todo excelente, ¿verdad? Pero el paciente es un paciente joven, no es un paciente de 80 años, ¿verdad? Tampoco es porque pues a esa edad tampoco se le brinde su mejor calidad de visual, pero es un paciente que incluso productivamente él trabaja, ¿verdad? Es una persona que produce todavía y que tiene bastantes años para poder seguir produciendo. Entonces, obviamente hay una parte que te dice, hey, tú ya dices un desprendimiento de retina, pues bueno, lo que ganó, ¿verdad? Lo puedes hasta llegar en un momento a desahuciar, ¿no? Y decirle, bueno, pues de haberte quedado sin visión, ¿no? Da gracias que quedaste en 20/70, 20/50, ¿no? Que es más o menos, ¿no? Pero obviamente uno planifica, y viene ahí parte del cuestionamiento, ¿verdad? ¿Qué sucede o cómo uno calcularía la cirugía de catarata del otro ojo, ¿verdad? Dependiendo de los resultados que te están dando posterior a una cirugía de retina y que al cual se le puso gas. Porque aquí lo interesante fue que en el postoperatorio de los 2 ojos nos dimos cuenta que el paciente quedó con una monovisión. O sea, fue una sorpresa feliz, ¿no? Porque el paciente, a final de cuentas, ya de la primera cirugía de la vitre, ¿cuánto tiempo ya fue? Pues unos 2 meses y medio, casi más o 3. menos, sí. Ya después, hasta que se realizó la cirugía, sí es casi... Sí. Ajá, o sea, ya que se estabilizó de la segunda cirugía, que fue del ojo no desprendido, que solamente se le hizo un AFACO después del láser, tienen una monovisión. O sea, su ojo derecho, que nosotros le hicimos la AFACO, quedó con un -1 de astigmatismo nada más, tiene un equivalente esférico de -0.50, y en el ojo donde se le hizo la vitrectomía quedó con un equivalente de -2.25 más o menos, pero tomando en cuenta que él refería que antes de que ocurriera el desprendimiento él veía sin lentes de lejos, o sea, pues digo 20/25, 20/30 máximo, sí quedó con un postoperatorio de 20/70, ¿ok? Sin corrección, pero ve su celular, o sea, él está muy contento porque ahorita ya no necesita lentes para nada. Entonces, no fue planeado así, pero fue una sorpresa que ahí es en donde empieza la discusión y es en donde, por eso queríamos compartir este caso. Claro. Bueno, ¿cómo se podría utilizar esto? Ok, a favor, cómo adelantarse a estos hallazgos y si se pudiera hacer algo. Digo, aquí tomando en cuenta que nosotros no teníamos el factor de control de que él ya llegó con un ojo operado. O sea, él ya tenía un lente intraocular colocado cuando ocurrió la cirugía, el desprendimiento de retina del ojo izquierdo. Entonces, buscando y investigando más acerca de este tema, sabemos que los ojos, después de un procedimiento de desprendimiento de retina, sobre todo por el gas, ¿ok?
puede ocurrir ahí un desplazamiento del lente intraocular hacia anterior, lo cual puede provocar esa miopización que podemos ver. La otra razón es cuando no se coloca el lente intraocular, que pues empieza a aparecer la catarata, que empieza el proceso de miopización de la catarata. Pero en un paciente que tiene lente intraocular, que en este caso era un lente intraocular que él ya tenía de antes, o sea, no se implantó durante la cirugía, por eso vemos que lo más probable es que hubo un desplazamiento anterior y por eso quedó con una miopía, que en este caso más alta la miopía de lo que nosotros lo calcularíamos para una monovisión planeada, ¿ok? Que sería más o menos como menos 1.50, pero bastante útil, ¿ok? El otro ojo se colocó un lente monofocal sencillo, tiene un -1 residual de astigmatismo, pero bastante contento el paciente. Realmente se le puso ese lente intraocular porque no quiso gastar más en un lente tórico, se le explicó la ventaja, pero el paciente pues consideró un lente monofocal sencillo. Yo creo como había sido operado también del otro ojo, dije vamos a priorizar, y la verdad que es un paciente muy activo, es un paciente muy activo. Rápido, quiere mover todo. Que pues también son parte de las cosas que en la medicina privada pues son temas que entran ahí en el proceso de decisión, que bueno, pues uno también toma las decisiones de acuerdo a eso, ¿no? Entonces al final es la discusión era ¿cómo lo planearíamos? O sea, nos dejamos llevar por pues que quede como tenga que quedar, ¿no? Si nosotros hubiéramos puesto el lente intraocular, ¿cómo lo hubiéramos calculado? ¿Ok? Yo creo que... ¿Y bajo qué circunstancias también, que era parte del tema que en algún momento en la consulta o en el tema antes previo de grabar, era determinar, o sea, qué hubiese sucedido si hubiese sido una facovitrectomía en un solo evento, ¿verdad? Que no hubiese venido operado de catarata, o la otra parte, porque yo sé que hay muchos, o bueno, dependiendo de su preparación, que cuando quieres hacer la facovitrectomía ya la mácula está desprendida. Entonces todos los nuevos equipos, los más actuales, que hacen todos esos cálculos de lente tórico, tienen que evaluar la mácula pegada, ¿verdad? Entonces el punto era cómo yo puedo predecir, ¿verdad? 3 cosas, ahorita se me viene a la mente. Número 1, ¿está la mácula pegada? Si no está la mácula despegada, y aparte pensar también en la inferencia de 2 cosas: el gas que se le deja y aparte el láser que tú le estás aplicando al ojo. ¿Tú crees que el gas, diferente gas, tiene efecto diferente? En la duración, un gas que esté más tiempo te va a anteriorizar, claro, sí. Si entre más tiempo dure el gas en el ojo, claro, está más tiempo en contacto con el saco vascular, el saco capsular, y obviamente te lo va a desplazar. Tiene más tiempo de movértelo. Claro, a diferencia del CF6, ¿verdad? Entonces, vuelvo a caer, a lo mejor decir, pero lo bueno fue que le pegaste la retina. Sí, ¿verdad? Volvemos a caer a lo anterior. Es un paciente en edad productiva, es un paciente que a lo mejor no se le desprendió toda la retina porque estuviéramos hablando de otra situación completamente diferente, y que tú le estás buscando un poco de calidad de visión. Funcionabilidad. Y funcionalidad de visión, ¿verdad? Que aparte, yo creo que la oftalmología cada vez se está moviendo más en cómo le dejas una mejor calidad de vida, no nada más es resolver el problema y ya, ¿no? Entonces, creo que son detalles que se pueden afinar, que te hacen mejor especialista, ¿no? Mejor cirujano, mejor oftalmólogo, y pensar en dónde más puedes ejercer el control, en cómo tomar esas decisiones para, aunque sea un caso catastrófico como lo es un desprendimiento de retina, pues al final obtener resultados que mejor de lo esperado, ¿no? Como pasó en este caso. Entonces, ¿qué cálculo? Vamos a ir ¿Qué decidimos? ¿Qué calculador, para ir dejándole, qué calculador utilizaste? Pues, yo creo que no movería las recomendaciones de
cómo irse moviendo dependiendo de la longitud axial, porque pues, por ejemplo, él tenía 25.5 de longitud axial, tenía 3.34 de la cámara anterior y el lente tenía un espesor de 4.43 o algo así. Aquí puedo poner las medidas en la pantalla. O sea, no era era un ojo, o es un ojo ligeramente más grande del promedio, pero no tanto así como para... Yo me quedaría con un Barrett, el Barrett 2 o el Kane, que esos son los que me gusta usar más. A mí me gusta la recomendación de si la marca del lente intraocular tiene su calculador, usa el calculador del lente intraocular. Es una recomendación que yo la he seguido y la verdad me funciona bastante. Siempre trato de usar el calculador del ESCRS. Es muy bueno, la verdad. Pero por ejemplo en este caso que se utilizó un lente Zeiss, pues se hicieron los dos cálculos, ¿no? Se hizo el del ESCRS y el del Zeiss. Y al final de cuentas pues tiene uno que tomar en cuenta todo. Yo creo que no era un ojo que estaba particularmente fuera de lo normal, ligeramente más grande, pero estaba dentro de rangos. Nos quedamos con el cálculo de la página de Zeiss y bueno, como podemos ver, originalmente, o sea, nos quedamos con el de la recomendación que hacía Zeiss, que era un lente 1650 y el resultado predictivo de la refracción final era de menos 0.12. O sea, nos quedamos con el primer negativo. Claro. El primer negativo, ok. ¿Y quedó? ¿En esfera quedó? Sí, o sea, en esfera no quedó tan mal, porque en esfera, como estábamos diciendo, vamos a ponerlo aquí, en la esfera final quedó en plano. Ahí el detalle fue el astigmatismo, que él no se lo quiso corregir, sí, no. Pero quedó plano, en el ojo no desprendido, ok. Pero aquí el detalle fue el shift miópico que tuvo el ojo desprendido, que al final quedó con un equivalente de, bueno, en esfera menos 1.50, ¿ok? El astigmatismo igual menos 1.50, equivalente de menos 2.25. El paciente está contento, ¿ok? Pero nuestra conclusión es, si hubiera sido una Facovit, ¿ok? ¿Cómo le calcularía? ¿Cómo lo escogeríamos tratando, o sea, pensando en una funcionabilidad? Se los voy a plantar más para retina. Imagínense el mismo caso, que hubiese estado apenas entrando líquido subretiniano en la mácula, ¿verdad? Pero no tiene pliegues, no tiene Starzolds o áreas de proliferación fibrovascular, proliferaciones vitreoretinianas, que obviamente generarían algún proceso de un desprendimiento de retina más avanzado, ¿verdad? Y vuelvo a caer, aunque no es un desprendimiento de retina complicado, y porque obviamente en la medicina privada a lo mejor puedes llegar a resolver casos un poco más prematuros que en otro nivel, por lo menos aquí en México. Yo creo que de alguna otra manera uno puede inferir, aún tú deduciendo, sabiendo que en la cirugía se te puede complicar y puedes dejar el paciente en silicón o te puedes hacer más retinotomía y etc. Eso, como dice, queda por sobreentendido, ¿verdad? Y que obviamente se te cae todo lo que tú quisieras hacer. Pero en un caso no complicado, un caso relativamente, entre comillas, vamos a ponerlo así, bien, que puede salir a flote bastante bien, yo creo que pudiéramos hacer ciertas inferencias en el cálculo de ese paciente, si llegase a ser. ¿A qué me refiero? Si sabemos que el movimiento del gas, incluso la posición la posición boca abajo puede llegar aún todavía a generarte más miopía. El láser que se aplica dependiendo de las regiones, de la cantidad de los meridianos, te puede miopizar más, porque eso es algo que también se sabe y se conoce.
¿cuál sería la conducta? La conducta y la elección del lente? ¿Lo dejarían emétrope? ¿Lo dejarían en miopía? Como si ponle que hubiésemos agarrado ese mismo cálculo que tú hiciste para el otro ojo, pero que obviamente con las características. Y otra pregunta, si es el mismo caso en un paciente que todavía no está operado en el otro ojo y el ojo que se desprendió, tú sabes que lo más probable es que cuando la arregles te va a quedar ligeramente miope. En el otro ojo le dejas un monofocal, prefieres un monofocal plus como para tener ese ranguito un poquito más extendido. Claro. Te quedas con un monofocal sencillo. Algo que se le comentó al paciente, precisamente eso que comenta Mario. Y ahora es algo que está sucediendo y que en los congresos se están platicando, ¿verdad? Toda patología en el que obviamente la integridad de la mácula no se ve agregada, afectada, pues obviamente uno puede tratar de ofrecer algún lente que genere un poquito más, ¿verdad? Rango de visión. Están principalmente los que yo he más escuchado, que son los monofocales plus, ¿verdad? Que el paciente obviamente se le comentó ese tipo, incluso con toricidad, o sea, para corregirle, pero pues bueno, ¿verdad? Sabemos los costos, sabemos la situación, ¿verdad? Y obviamente el paciente lo que quería ya también era regresar a su trabajo. Doctor, ya llevo casi 2 meses, necesito recuperarme rápido porque necesito regresar a trabajar. Entonces hay muchas situaciones, pero yo creo que en este paciente hubiese quedado bastante bien. Nos hubiese gustado, ¿verdad? Pero bueno, esa es la vida real, no la vida de los estudios ni de los artículos que se publican. Sí hubiese tenido creo que hubiese tenido una cierta mejoría en su visión intermedia. Si le pusiéramos un lente monofocal plus, sí. ¿Verdad? ¿Por qué? El monovisión, ¿qué te corrige? Visión cercana, ¿verdad? Y visión... Sí. Lejana y te queda ahí en medio. Te queda ahí un rejueguito, ¿verdad? Obviamente yo creo que él, si hubiese elegido y hubiese aceptado, ¿verdad? Yo creo que en el ojo dominante, porque eso fue lo que yo se le dije, ahora tu ojo dominante va a ser el derecho, ¿verdad? Por obvias razones. Yo creo que todavía le hubiésemos ofrecido algo más que él hubiese esperado, ¿verdad? ¿Y por qué cae un poco como que a la motivación o a la ilusión? Digo, porque yo creo que uno siempre tiene que ofrecer lo mejor al paciente, ¿verdad? De alguna u otra manera. Y más si es un paciente que te queda bien, que está a gusto, porque no nada más lo decía el paciente, su acompañante, que era su hija. La hija. Doctor. Que es doctora. Que es doctora, agregando, ¿verdad? Por ahí. Sí. Doctor, es que lee el celular, lee todo y eso no lo hacía antes, o sea, y ese fue la motivación de, oye, pero quedó demasiado bien. Cómo está, o sea, todo, dice, él lee todo. Sí, doctor, y agarró un panfletito que tenemos aquí para los pacientes y no, doctor, y empezó a leer así todo, como si nada, ¿no? Entonces, algo que queríamos mencionar en lo de la retina era muy probablemente deduciendo con estas situaciones en las cuales el ojo se va a miopizar, yo creo que pudiéramos tomar un poquito la idea de calcular el ojo un poco hacia la hipermetropía, ¿verdad? El primer hipermétrope. El primer hipermétrope, ¿verdad? Obviamente, vuelvo a repetir, obviamente pensando en un desprendimiento no complicado, ¿verdad? Sabemos que bajo otras circunstancias, el índice refractivo de los demás métodos, de las demás sustancias que se utilizan adentro del ojo, pues sí cambia bastante, pero yo creo que a este paciente, si aún nos hubiese llegado, y ahí te digo, quiero aventar ahí un poquito el razonamiento y el pensamiento es, si me hubiese llegado a mí el mismo caso en la retina, que no le hubiese llegado a la mácula, pero ya con una EMI, él decía, veo la mitad, lo veo desprendido, pero no le había llegado a su mácula todavía, solamente con un agujero, y que durante la cirugía yo creo que sí pudiéramos haber calculado un ojito un poquito más, ¿verdad? Un poquito más hipermétrope o justamente... ¿Más del primer hipermétrope? A lo mejor sí. Okay. O como les dije al principio, si hubiese estado desprendido, sí dejarlo
sí dejarlo en hipermetropía. ¿Por qué? Porque el gas lo va a miopizar. El gas lo va a miopizar, ¿verdad? Lo va a seguir desplazando, lo va a seguir moviendo. Y le voy a decir, yo sí he visto, obviamente se ve más en pacientes más jóvenes la miopización, porque sí, el efecto del láser también, ¿verdad? Obviamente los tejidos con el paso de los años se van haciendo más laxos, incluso hay una miopía fisiológica, ¿verdad? Pero en los jóvenes sí se ve más, ¿verdad? En caso de que algún paciente, ¿verdad?, que llegase a suceder esto, pues sí miopizan. Y sí he visto, por decir, pacientes que a veces he tenido que operar de desprendimiento de retina de 35, 38, 40 años, fáquicos o alguno que otro que ya yo le ofrezco con sus pequeños detallitos ahí, con pincitas, le explico que se puede generar una extracción de lente claro. Le digo, mira, la miopía va a quedar. Y se miopizan muchísimo, aún con el cálculo de lente. ¿Pero tú considerarías que son la mayoría de los casos? ¿O no tanto? O sea, digo, pensando para hacer una regla rápida, en la mayoría de los casos en tu experiencia, ¿qué tanto miopizan? Muchos sí los miopizan, en verdad. Digo, y esto porque nosotros revisamos la literatura, y la recomendación de irse al primero era porque más o menos el resultado que reportan de miopización era de menos 0,3 hasta menos 0,8 más o menos. Ese rango, sí. En ese rango, depende del estudio lo que te reportaban. Entonces, o sea, de hecho estábamos diciendo, bueno, si tiene un factor, o sea, si no tiene, si solamente le vas a poner gas, pues el primero. Claro, exacto. Pero si aparte tenía la mácula desprendida, pues a lo mejor lo puedes escalar hasta el segundo. Con un poco de miedo, con un poco de miedo. Sí, claro. pero pues a veces sería como, pues hasta útil, ¿no? Porque lo dejas más cerca de la metropía, teóricamente. Ojo, estas son conclusiones personales de nosotros, ¿ok? Ustedes revisen la literatura también y si quieren nos pueden contradecir y enviar, ¿por qué no? Porque sí. Claro. Pero o sea, la combinación en la experiencia que hemos tenido hasta ahorita y lo que dice la literatura, pues sí tiene lógica lo que dicen con lo que hemos tenido de experiencia y pues por eso inferir esos dos comportamientos. Ya a lo mejor en un futuro, en 10 años, hacemos un estudio retrospectivo y a ver cómo nos fue, ¿verdad? Pero adelantándose como a dejarlo lo más emétrope posible, ¿no? Al final de cuentas sabemos que, pues, en el peor de los casos, pues le vas a poner lentes y así va a estar el paciente. En la charla previa se le dice, o sea, sí, mire, sí, incluso yo le dije, mire, probablemente si usted no utilizaba lentes del ojo operado de catarata, que ya venía operado de catarata, le dije, probablemente después de la vitrectomía, después del gas, después del láser, se le dice y se le debiera de decir para que no se sorprenda el paciente. Porque vuelvo a decir, claro, yo sé que se está sobreentendiendo muchas cosas, pero lo voy a mencionar. Se sabe que puede volver a desprenderse, se sabe que se puede complicar el paciente. No nada más por el hecho de la retina se le puede subir la presión y hay otra cosa. Oye, unas gotitas para bajarle la presión al paciente porque, no sé, se anteriorizó el iris, etcétera, lo que suceda. Pero yo creo que una práctica un poquito más hacia adelantada, y vuelvo a caer un poco a esto, en ofrecerle lo mejor al paciente en las óptimas circunstancias, yo creo que puede llegar a suceder esto que nos pasó a nosotros, la verdad. Que es una bonita sorpresa. Digo, repito, lo peor que podría pasar es le pones lentes, pero sí es una experiencia para el paciente muy, muy grato ver que pues ahora pues prácticamente te está diciendo que después del desprendimiento ahora está mejor de como estaba antes de operarse de la cirugía de catarata de la primera vez, ¿no? O sea, pues quiere decir que sí hay factores que son modificables y mejorables en cuanto a para la experiencia postoperatoria, aunque estés hablando de un paciente que llegó con un desprendimiento de retina. O sea, yo creo que no se vale pensar que, bueno, pues ya se desprendió y que de gracias, ¿no? Que
que se volvió a aplicar la retina y ya, ¿no? O sea, es como se puede ir un poquito más allá, decir cómo lo dejamos lo más funcional posible e incluso pues considerar el otro ojo, que será la otra, o sea, y si el otro ojo te esperas a ver cómo queda este primer ojo, si lo dejas hemétrope, calcularlo por eso estábamos mencionando lo del de foco extendido, monofocal plus, como para, bueno, pues si el ojo desprendido quedó muy bien, obviamente si es un paciente que te queda con una visión baja, pues bueno, no hay de qué hablar, pero pues incluso ya vimos que hay pacientes que te quedan con una buena visión, entonces a lo mejor el segundo ojo lo podrías considerar darle un poquito más de profundidad con un lente mejor, un lente más premium, ¿no? Hacer un mix ahí. Y yo creo que para allá yo creo que va también parte de la tecnología para la cirugía de retina, porque igual, o sea, esto se está modernizando, ¿verdad? Y obviamente sabemos que hay su selección para los tipos de lentes y los casos, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. No estamos debatiendo en el qué no, sino en el qué más. En el qué más, exacto. Sí. Yo creo que eso también es parte de esto. O sea, nos sorprendió algo refractivo, muy intuitivo, o tratar de predecirlo, pero que obviamente esto, vuelvo a decir, en estos tipos de casos, así como se presentó, sí puede haber un desenlace bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. ¿Verdad? Bien. Y pues bueno, fue la experiencia grata de ahora. No todos son tragedias. Exacto. Por ahí. Y bueno, sacar aprendizajes. Obviamente, pues si tienen sus opiniones, si tienen sus conocimientos, si tienen algún otro dato que nos faltó, si ustedes saben algo que nosotros no sabemos, pues siempre es bueno escuchar. Están los comentarios de todas las redes sociales, lo pueden hacer llegar. Si no nos han seguido, síganos, por favor. Y bueno, pronto estaremos hablando también de más casos tanto de nosotros como de otros médicos que se han mostrado abiertos a platicarnos sus experiencias. Y bueno, pues nos vemos aquí pronto. Esperamos la próxima semana con casos nuevos. ¿Ok? Muy bien, compadre. Nos estamos viendo. Sigamos viendo. Hasta luego. Síganos, por favor.